Bien, saludos y bienvenidos a esta nueva entrega de Círculos Libres de Estudios para la Libertad. Y estaremos viendo a continuación de sofismas económicos. Vamos a finalizar la primera serie de los capítulos 19 al 22. Este es el libro de Frédéric Bastiat. Y les recordamos que República Libre es una iniciativa política, un movimiento político con el fin de hacer República Dominicana un país más libre, social, económica y políticamente. Nos rigen los principios de libertad de expresión, libertad de culto y pensamiento, libertad de prensa, libertad de armarse, libertad de poseer y el libre comercio. Estos círculos libres, la idea es poder difundir las ideas de la libertad, educar a la juventud en el pensamiento político y económico liberal y generar un movimiento local, provincial, nacional, y pues participar de estos círculos no genera ningún tipo de compromiso. Pueden participar sin ser miembros y ojalá que puedan decidir hacerse miembros y ayudarnos a elaborar este proyecto político. Bien, el capítulo 19 tiene que ver con lo que es la independencia nacional, ese argumento y sofisma de dependencia nacional, o también se podría decir la parte de soberanía para el trabajo nacional. Un argumento que se hace en favor de los regímenes más regímenes restrictivos, de más restricciones, es el argumento de independencia nacional. Y Bastiat pone preguntas, por ejemplo, del lado de los franceses se preguntan, ¿qué podemos hacer en caso de guerra si estamos a merced de Inglaterra para el hierro y el carbón? Se lo preguntan, por ejemplo, los franceses. A su vez, los ingleses preguntan qué sería de Gran Bretaña en caso de que se metan en una guerra si dependemos de Francia. Estas dos preguntas, lo que dice Bastiat es que ignoran el hecho de que todo intercambio comercial tiene como resultado una dependencia recíproca. Es decir, que si yo tengo algo para venderte, tú vas a depender de lo que yo te voy a vender, y si tú me vas a vender, si tú tienes algo para mí, yo dependo de eso. Es decir, que a mí me conviene yo poder interactuar comercialmente contigo y a ti te conviene que yo pueda interactuar contigo. Es decir, que es mutuamente ventajoso para los dos. Nadie está mejor. Nadie está en una situación mejor que la otra, o nadie va a ser más beneficiado por el hecho de que yo sí depende y tú no dependas de mí. Hay una dependencia recíproca. Y un párrafo, una cita de este capítulo que engloba bastante lo que propone Bastiat sobre este sofisma, sobre este asunto de querer trabajar la soberanía nacional, la independencia nacional en el comercio, es esta. Dice él: dejen a los países ser mercados permanentes de los productos de cada uno, que su relación recíproca sea tal que no pueda romperse sin antes infligir un doble sufrimiento de privaciones, saturaciones de bienes, y no necesitarán más de armamentos navales que los arruinan, numerosos ejércitos que los aplastan, y entonces la paz del mundo no se verá comprometida por el capricho de una persona o de otra, y la guerra desaparecerá en busca de lo que ésta necesita para poder sostenerse, que son recursos, indulgencias, pretexto y simpatía popular. Eso, eso resume bastante este capítulo y este sofisma, que más allá de la supuesta independencia nacional, si se dejan a los países mercadear entre ellos y que se puedan vender sus productos y sus servicios, esa relación recíproca va a reducir cualquier tipo de riesgo, porque es peor el tú tratar de aislarte, porque de hecho dice Bastián en el mismo capítulo que cuando un país intenta aislarse es el real y verdadero inicio de una guerra. El capítulo 20 tiene que ver con trabajo humano versus trabajo nacional, y aquí los sofismas tienen que ver con lo que se dice de que las máquinas se pueden dañar o romper, y también el hecho de que se tienen que prohibir los bienes extranjeros. Esas dos cosas pertenecen a la misma doctrina, pertenecen a lo mismo, y de hecho hay una incoherencia con ambas cosas.
Y la incoherencia está en que dice Bastiat que los mismos que aplauden un gran invento, que alguien se inventó algo, son los mismos que luego entonces se adhieren al sistema proteccionista y quieren proteger ya sea el trabajo local o proteger lo que tienen de cualquier cosa extranjera, de cualquier invención extranjera o de cualquier trabajo de cualquiera que pueda contratar que viene del extranjero. Y eso es entonces una incoherencia, porque si se dice que es político proteger el trabajo nacional, es decir, a los trabajadores locales, nacionales, de la competencia extranjera, no es menos político proteger el trabajo humano, el trabajo normal de la gente, de la rivalidad que hay con el trabajo mecánico de las máquinas o automatizado. Y eso se ve mucho, y hay varios ejemplos que él pone en este sentido, que se vive en esa incoherencia, en esa, digamos, hipocresía, en esa inconsistencia, de que se quiere trabajar, se quiere proteger el trabajo local, pero al mismo tiempo tú gozas y tú quieres gozar de las invenciones, y sobre todo el hecho de que una nueva máquina o una maquinaria X te va a permitir agilizar el trabajo. Y si tú le dejas, dice Bastiat, a la ley del intercambio, a la ley del comercio, actuar, si tú dejas a los mercados actuar, las maquinarias y el mejor trabajo y la competencia va a permitir también que los mismos trabajadores consigan nuevos trabajos y nuevas destrezas. Pero cuando tú intentas proteger o a las máquinas o al trabajador, tú tienes el efecto inverso. Ese es el sofisma que trabaja aquí, que no hay necesidad de intentar hacer esa protección del trabajo nacional cuando tú estás yendo en contra de la misma invención humana, porque es la capacidad de invención, de creatividad humana la que permite nuevos procesos, nuevas máquinas para tener mejores bienes y servicios, que lo que tú tienes que dejar es que las naciones pues comercialicen, que las personas, las empresas puedan interactuar, puedan comercializar, puedan interactuar, puedan tener esa relación que antes veíamos recíproca. Si tú los dejas, va a haber nuevo empleo, se va a generar empleo, se van a generar mejores condiciones. Las condiciones se van a ver empeoradas si tú tratas de legislar y limitar el trabajo y la invención por el supuesto sofisma de que tú quieres proteger, porque tú tratando de proteger uno dañas al otro y viceversa. Está el sofisma de las materias primas, es el capítulo 21, donde se dice que el intercambio comercial más ventajoso es el que se hace entre bienes manufacturados por materias primas. Se dice que las materias primas son el alimento y soporte del trabajo nacional, es decir, yo prefiero dejar que me entre la materia prima, porque la materia prima es que yo voy a poder fabricar para dar trabajo y para poder exportar. Entonces, la conclusión a la que se llega es que la mejor ley de aduanas es la que pone grandes facilidades y posibilidades para importar materia prima y entonces pone obstáculos a los bienes terminados. Y entonces Bastiat cita varios ejemplos y frases de personas que se contradicen en ese capítulo, y él pone el caso de las vestimentas, del vestido, de las ropas y las materias primas vírgenes, los agentes naturales, que para tú crear ropa, las ropas iniciales se hicieron con gases, calor y diferentes materias primas vírgenes naturales que básicamente no tenían costo y que tú podías trabajar y hacer esas ropas rudimentarias sin materias primas elaboradas, donde ahí entonces se cae el asunto de las dichosas materias primas, de que sea mejor tú dejar que entre materia prima y prohibir o limitar que entren los bienes terminados. Y Bastiat dice en esta parte también que si tú
dejas, como siempre, porque ese es el argumento usual de Bastiat y con sobrada razón, que al dejarse que se comercialice, que haya el intercambio comercial, va a haber más productos y va a haber la apertura del canal para que en ambos lados pueda haber más productividad, dado que, por ejemplo, como les mencioné el caso de la vestimenta, hay materias primas que tú las puedes sacar naturales y que tú puedes sacar provecho de lo que tú tienes a la mano, y lo que tú no tienes, otro lo tiene, que tú te vas a poder beneficiar de poder interactuar, porque también otro va a poder producir mejor y va a poder usar mejor la materia prima que ellos tienen, que tú no tienes, pero que tú sabes trabajar mejor que ellos, y viceversa. Es decir, que se pueden beneficiar los dos y se benefician. Hay un beneficio mutuo. Y el último capítulo tiene que ver con las metáforas. Y él dice una frase, ¿verdad? Él cita una frase de Dios nos cuida del diablo y de las metáforas. Y dice él que dirán algunos que es peor, hace más daño el diablo. Pero Bastiat dice que si bien es cierto que el diablo pone las intenciones y las malas intenciones para tú como que obrar en maldad contra el otro, para tú tener malos deseos, para tú como que aprovecharte del otro o robarle al otro, el diablo no afecta los medios. Dice acá, deja libre los medios para reprimir los abusos vía la resistencia por parte de quienes lo sufren. Es decir, el diablo a ti no te quita la manera que tú tienes para tú resistir el abuso de otro. Y en este sentido, él elabora que un problema que tienen muchos que son sofistas y que les gusta monopolizar la protección y seguir con la parte de la protección, es que se arman frases y se comparan cosas que no se deben de comparar para tratar de desvirtuar las palabras. O sea, hay gente que desvirtúa las palabras para dañar la imagen de un posible mercado internacional del cual tú te puedes beneficiar o del cual tú puedes entrar en contacto. Y en ese sentido, por ejemplo, dice Bastiat, o sea, ¿qué analogía o qué tan válida puede ser una analogía donde tú compares un tanque de guerra que viene como que a imponérsete y a destruirte una ciudad, con alguien que viene de manera voluntaria a ofrecerte bienes y servicios? Porque usan este tipo de comparaciones y analogías y se forman frases que son para, como les digo, desvirtuar el comercio internacional. Y hasta inclusive en el mismo veces el comercio local, pero sobre todo él se refiere al comercio internacional, que se usan esas frases y se forman metáforas para hablar mal del comercio internacional y entonces digamos que crean esos diablos del comercio internacional cuando lo que quiere el que está en otro país es ofrecerte un bien público, un bienestar global. O sea, te va a dar un servicio, te va a dar un bien que te va a favorecer. Y con el simple hecho de querer coartar esa parte porque porque son proteccionistas, al final de cuentas son proteccionistas que no les interesa el comercio internacional porque quieren beneficiarse ellos, desvirtúan y hacen metáforas. Y esas metáforas que hacen esa gente que desvirtúan las palabras, pues ahí es donde Bastiat dice que hay que cuidarse más de las metáforas, que al final trabajan en la psiquis de la gente. Y es ese aspecto cultural que termina como que coartando que haya más progreso, porque si se puede lograr el comercio internacional, pues habrá más progreso. Y hay gente que no quiere porque entiende que el beneficio que tenía o la ventaja territorial que tenía, pues se les va a coartar. Y ahí termina la primera serie de los sofismas.